Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl, donde vamos a estar conversando, les cuento, en la siguiente media hora con Natalia Pergentili, ex presidenta del PPD. Vamos a hablar sobre, por supuesto, lo que está pasando en materia municipal, acuerdos, si es que es posible ampliar, ¿no es cierto?, el arco para poder enfrentar estos próximos comicios, lo que se ha llamado el criterio TOA, las dificultades, por supuesto, ¿no es cierto?, al interior de las alianzas oficialistas. De eso y más estaremos conversando, como digo, en la siguiente media hora. Pero ahora queremos entrar de lleno en el tema de seguridad y lo que abre, por cierto, el caso ocurrido ayer en Lovalledor, esta mujer que logra quitarle el arma a un guardia de seguridad, disparando 6 tiros, hiriendo a 3 personas y, por supuesto, generando mucha conmoción, porque esto naturalmente hay que verlo en el contexto de un fuerte clima de inseguridad que se instaló en ese barrio, en ese lugar tan neurálgico para la capital como es el mercado de Lovalledor. Y queremos hablar entonces también de seguridad, porque, insisto, no es un tema que se pueda solo encapsular a lo ocurrido ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, sino que lamentablemente es un fenómeno que se toma nuestros barrios. Quiero presentar entonces a nuestro siguiente entrevistado, abogado, exfiscal, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Él dirigió además la unidad de drogas de la Fiscalía Nacional. Luis Toledo. Luis, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Mirna. Para mí también un gusto y gracias por la invitación. Luis, a ver, vamos a entrar primero. Lo ocurrido ayer, ¿cómo tendríamos que analizarlo en el contexto de lo que ha sido, ¿verdad?, la situación que afecta al barrio, a los alrededores y al mismo mercado Lovalledor? A ver, yo creo que hay que comenzar por describir el contexto. En el mercado de los Valledor ya hace algún tiempo, los propios locatarios lo han señalado y quienes lo administran, que ha aumentado la violencia en las calles circundantes, efectivamente ha impedido en algunos casos a clientes acceder, y ellos tomaron la decisión, me parece legítima, de tomar ciertos resguardos, es decir, de exigir la entrega de cédulas de identidad, ya sea a extranjeros o a chilenos, para el ingreso de personas determinadas a ese mercado. Además, se obtuvo en algún momento, la propia autoridad lo tiene que haber concedido, el hecho de que estas personas tuvieran la autorización para tener guardias de seguridad, vigilantes privados, que es lo que se denomina. Esto es personas que puedan portar, que visten de azul, ¿no? Y que los conocemos en los bancos, en los camiones blindados de dinero, que portan armas. Y además tienen todo el derecho también para tener guardias de seguridad, que son los que visten de negro, ¿ya? Yo diría que el contexto dentro del mercado para que las personas puedan desarrollar su comercio, porque efectivamente había datos ya en torno a denuncias en el mismo mercado como en los sectores aledaños, que hablaban de mayor inseguridad, autorizó digamos, y determinó a las personas que administran el recinto para aumentar las medidas de seguridad. Lo que me parece que hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, ayer cuando se comienza a dar marcha blanca a todo esto, se produce este altercado bastante grave, porque da cuenta un poco de la situación de seguridad, y ahí te puedo contestar algunas preguntas en adelante. Sí, porque, a ver, entremos en esa materia porque lo que uno analiza es que naturalmente este es un fenómeno que, según los locatarios, según lo que se ha podido conocer, esto tiene alrededor de unos 5 años más o menos, donde se empezó a agudizar, donde se concentraron bandas, fundamentalmente se dice, pero quiero confirmarlo contigo, si son bandas extranjeras. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo describirías la situación en materia de seguridad de lo que se ha ido instalando ahí en el mercado de Lovalledor y sus alrededores? La información que dan los propios locatarios y lo que se conoce hasta ahora
es que efectivamente se han apropiado de cierto comercio, incluso mayoritario, digamos, en torno a cuando llegan los camiones, ya ciertas bandas organizadas se apropian de la comercialización de los vegetales, de las frutas, de las verduras, en fin, que están llegando al comercio. Pero además se ha agudizado el tema que tiene que ver con la inseguridad pública, por así decirlo, en torno a que personas son objeto de asaltos o bien derechamente de robo por sorpresa, de hurtos también, en definitiva, dentro del contexto del lo vaguedor. Yo diría que ignoro la temporalidad, pero si son 5 años, claramente da cuenta de una progresión que los determina este último tiempo a tomar estas medidas. Estas medidas que en definitiva implican el control de acceso a cualquier recinto privado, ¿no? Y eso parece que determinó un poco la situación en particular. Yo diría que también graficaría lo que pasó ayer. La persona que toma el arma del guardia y que se la sustrae, más allá de la falta de protocolo y que podemos también discutirlo en torno a cómo se produce este hecho, lo cierto es que da cuenta de que determinadamente, por voluntad propia, por así decirlo, toma el arma y comienza a disparar. Con esto quiero separarlo de lo que se denomina crimen organizado. Yo quiero hablar Ya. de aquí una delincuencia en términos concretos, violenta, que no trepida en ocupar cualquier medio para lograr su propósito. En este caso, su propósito era obtener que ella pueda arrancarse. Pero estamos hablando de un arma de fuego que fue disparada 6 veces, donde ella efectivamente manifiesta una persona que al parecer era mechera o que había, digamos, hecho robos por sorpresa al interior, o por lo menos tenía sospecha de eso. En fin, no, ignoro el contexto completo de la situación policial, pero sí da cuenta de que hay un manejo de armas de fuego por parte de una mujer que logra su objetivo de quitarle el arma a un guardia de seguridad. Y eso da cuenta también de los factores de vulnerabilidad y de inseguridad en nuestro país, donde efectivamente las armas de fuego hoy día son muy comunes en la delincuencia, incluso común, no solo en el crimen organizado. Sí, conversamos a esta hora con el abogado y ex fiscal Luis Toledo. Luis, quiero detenerme respecto de los guardias, porque ayer se discutía acerca de la forma en que los guardias habían enfrentado esta situación. Primero, ¿por qué no la esposaron inmediatamente como una mujer, ¿no es cierto?, que está siendo reducida por prácticamente 3 personas? Hay un Sí. carabinero, hay un guardia armado y hay un guardia que no está armado. Y ahí quiero también saber la distinción entre esos dos guardias y cómo es que te explicas que terminara esta mujer logrando sacarle el arma a uno de ellos y generando, por supuesto, esta situación con 3 personas heridas. Pareciera ser que tenemos yo diría una brecha de capacitación en torno a quienes se les entrega digamos, el rol de ejercer como vigilantes privados, en este caso quienes visten de azul y portan armas, o también respecto de quienes son eh, guardias de seguridad, que son los que visten de negro y andan en moto, ¿no? En general, como para graficártelo en términos sencillos. Claro. No es posible que una persona que sea detenida por otros 3 sujetos pueda llegar sin ningún medio de ayuda, otra arma de fuego, otro sujeto que le colabore a quitarle el arma a un vigilante privado con tanta facilidad. Eso da cuenta efectivamente de brechas de capacitación, yo diría, de brecha que nos tenemos que tomarnos esto en serio. La seguridad no es un tema de simplemente poner una cámara o situar a un vigilante con arma de fuego, si no tiene los protocolos bien tomados en torno a, porque puede ser un riesgo incluso para el resto de las personas conforme acá pasó. Yo no, lo que te quiero plantear es que Claro. efectivamente aquí recién se aprobó la ley de seguridad privada. Tenemos que conversar en torno al rol de los vigilantes o de los guardias municipales, de los patrulleros municipales. Creo que tenemos que ir avanzando como sociedad en asignarles un rol previa capacitación y, por así decirlo, cierto contraste em, de, de técnico, por así decirlo, en orden de capacitación dogmática, pero también operativa, ¿ya? Para que sepan cómo declarar el juicio, para que sepan, en fin, todo lo que dice relación con esto.
Porque en definitiva, me parece que estamos hablando de seguridad sin mucho contenido este último tiempo, con algún grado de urgencia, con gran urgencia por nuestra sociedad, porque efectivamente demanda mayores niveles de seguridad, pero creo que a la base tenemos que ir avanzando en torno a capacitaciones y a disminuir la brecha. Solo para cerrar este punto, Luis, el tema de ¿cuáles son los guardias que sí pueden portar armas? Porque ayer lo veía, tú mismo lo acabas de distinguir. El de Sí. negro no porta armas, el de azul porta armas. ¿Qué es lo que hace la diferencia y qué es lo que establece la ley sobre eso? La ley determina que para que una persona pueda portar armas y ejerza la calidad de vigilante privado debe tener una autorización, el recinto, eh, para determinarse como un recinto especial que efectivamente está autorizado para eso. Es un comercio especial. Así lo obtienen los bancos, por ejemplo, lo obtienen los transportes de seguros de valores, ¿ya? Y en este caso, seguramente el recinto de Lo Valledor obtuvo el decreto de la autoridad administrativa, estoy hablando directamente del ministerio correspondiente, para poder tener vigilantes privados, además de guardias. Para tener guardias de seguridad que visten de negro y que utilizan, no se requiere ninguna autorización, simplemente son formas de resguardo de los propios recintos. Así, por ejemplo, cuando tú entras a algún condominio, no en todos los condominios hay vigilantes, ¿no? Que portan armas, en muy pocos. En prácticamente todos hay guardias de seguridad, que son los que tienen la mayoría de las empresas de seguridad en Chile. Pero reitero, yo creo que más allá de la denominación porte o incluso no porte armas, debe tener una capacitación mínima, no meramente formal, de los S10. Hoy día yo creo que habría que discutir un poco cuál es el contenido de esa capacitación y en definitiva dotarlos de mayores conocimientos operativos y también desde el punto de vista de su relación con el proceso penal. Luis, vamos a la situación que está más de fondo, que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no es cierto? El contexto de barrios, en este caso, de esta zona, que se han ido, han quedado atrapadas en bandas delictuales. Se señala muchas de ellas extranjeras. Ahí se concentra una población migrante y mucha parte de esa población migrante irregular. No estamos diciendo que todos los irregulares sean delincuentes, no lo digo, pero quiero señalar que de esa irregularidad, ¿no es cierto?, permite, por supuesto, también la creación de estas bandas. Y quiero entender, si desde tu punto de vista, qué es lo que está pasando ahí, pero que se extiende, por supuesto, al resto de la ciudad y al resto del país. Solo, si me permites, no hay ningún problema en Sí, referirme a por eso. supuesto, Quiero hablar de la relevancia de estos guardias de seguridad por supuesto. en torno, Mirna, solamente hacerte una pregunta. Si Sí. tú vives en Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura o en cualquier comuna que tenga Ujú, guardias municipales y ocurre que, ojalá eso no ocurra, pero ujú. sabes de algún delito, ¿a quién vas a llamar? ¿Al 133 o al 140 y tanto? ¿Qué es ¿Quiénes lo que llegan más ocurre? rápido? ¿Qué ¿Quiénes es lo llegan que más ocurre? rápido y qué es lo que ocurre? Llegan más rápido los guardias municipales. ¿Te fijas Ya, o no? Entonces, claro. si tienen ese rol y ese rol es complementario a la actividad policial, creo que tenemos que tomarnos en serio para las capacitaciones y disminuir las brechas para que efectivamente sean un aporte a la seguridad pública. No podemos tenerlos aislados de esto. Eso es lo único que quería decir. Perfecto. ¿Ya? Ah, Ahora, en perfecto. relación con el tema de los barrios cooptados por algunas bandas criminales, esto da origen o tiene el vínculo con el delito que recientemente fue tipificado con el delito de extorsión. Mira, te voy a dar un dato que a mí me parece preocupante en términos concretos. De acuerdo a los propios indicadores de la Fiscalía, solo en el año 23, el 63,3 o como 4%, casi el 64% aproximadamente, para redondear, o si tú quieres, redondeemos en el 63%, de todos los ingresos que recibe la Fiscalía a nivel país, que son 1.552.000, se terminaron por salidas no judiciales, donde la mayoría son archivos provisionales. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir es que prácticamente de 10 causas que ingresaron en el 23 a la Fiscalía, prácticamente 7 terminaron no investigándose nada, ya sea por... y eso es lo que te quiero graficar, que hay una suerte de desazón, de una experiencia, digamos, una situación de decepción aprendida, eh,
ya con el tiempo donde la gente, incluso yo empiezo a dudar de la cantidad de denuncias, de la gente que no denuncia porque no quiere involucrarse porque sabe que no va a pasar nada. ¿Te fijas? Dentro de ese bolsón completo está nuevos delitos. El delito de extorsión se tipificó en marzo, si no me equivoco, abril del año pasado, pero en esta época, ¿ya? Como un delito previsto, como un delito con pena de crimen. Antes solo eran amenazas condicionales o no condicionales, y que tiene una pena sobre 5 años y un día, es decir, una pena restrictiva de libertad, ¿ya? El delito de extorsión, por regla general, está afectando en los últimos años, ya se está ampliando a chilenos, pero normalmente afecta a ciertas comunidades de extranjeros, donde efectivamente en comercios legales o ilegales, las organizaciones criminales, ya estamos hablando de bandas organizadas, le cobran una cuota al que ejerce el comercio legal o ilegal, ¿ya? Estoy hablando desde el ejercicio del comercio sexual, desde el vendedor ambulante, hasta el comercio establecido, ¿ya? Y eso estas bandas le denominan vacuna. Esto es lo que está operando en el centro de Santiago, es lo que está operando en definitiva junto con el tráfico de droga, junto con el tema que tiene que ver con la extorsión, y esto deriva en secuestros, en amenazas y en homicidios, ¿ya? Porque claro, si tú no pagas la vacuna tienes una amenaza. Luego, la advertencia está en disparos cerca de tu local o en la puerta de tu local, y luego si tú no pagas, entonces, bueno, te voy a secuestrar porque tienes que pagar tal. Y luego viene el tema, ya empiezan las torturas, porque también están involucradas, y hasta el homicidio. Luis, no, lo que pasa es que ese aspecto que tú señalas, que relevas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la extorsión, lo vienen señalando distintos expertos en materia de seguridad sobre cómo se ha ido instalando en nuestro país este delito. Pero quiero preguntarte, porque lo obvio que uno se pregunta en cualquier país civilizado es, bueno, ¿por qué las personas que son víctimas de este delito no denuncian? ¿Por qué se sigue produciendo? Y como tú señalas, ¿no es cierto? Incluso con personas establecidas, locatarios establecidos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las personas extranjeras, por regla general, no denuncian porque tienen miedo, ¿ya? Porque saben las consecuencias de su denuncia. Y por otro lado, aquellos que no denuncian también no creen en la eficacia del sistema. Y vuelvo al 64%. ¿Me entiendes? En los casos de imputado desconocido, la eficacia investigativa, estoy hablando policial, de la fiscalía, es prácticamente mínima. Más de 9 causas de 10 terminan en nada, cuando tú no tienes el nombre, el apellido, el domicilio. Esto se parece incluso a un chiste antiguo, ¿no? Eh, Pero pero, pero lo que te quiero decir es que ahí hay un tremendo tema, un quehacer importante, que dice relación con identificar a quiénes son las bandas, a quiénes son los líderes de esas bandas y cómo se ejerce el comercio. Requiere un estudio completo que no siempre se sabe, porque son varias bandas las que están operando, de colombianos, de venezolanos, de dominicanos, de peruanos, en fin, y los nombres tú lo sabes, lo hemos dicho, se han dicho por varias personas, qué sé yo, los pulpos, los gallegos, qué sé yo, el Tren de Aragua, y empezamos a nombrar bandas, pero son las que territorialmente están apoderándose de ciertos márgenes territoriales, de ciertas cuadras, por así decirlo. Y así crece un negocio tremendamente lucrativo, que está asociado a la trata de personas con fines de explotación sexual. Ahí hay mujeres víctimas que en Chile nos cuesta verlas como víctimas. Ellas no están ejerciendo tan voluntariamente como se pretende el comercio sexual, son cooptadas, son presas, son esclavizadas por muchas bandas organizadas. Y yo creo que ahí hay un tema incluso de avanzar en la legislación. Yo castigaría hasta el cliente, en términos concretos, aunque eh, parezca complejo, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque hay que desincentivar estas bandas que obtienen efectivamente mucho dinero con este ejercicio de extorsión, que termina en secuestros, que termina, en fin, en definitiva, en varios delitos más graves. Pero a ver, entendamos un poco ahora la labor de las policías y también de las fiscalías, porque también, recordemos, estamos hablando con el abogado y ex fiscal, llamadas, ya sea el Tren de Aragua, los pulpos, etcétera.
la Fiscalía, las policías han logrado detener a parte de sus integrantes, están siendo juzgados debidamente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasa que no se pueden desbaratar en el fondo estas bandas que operan en la capital? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué las policías no logran penetrar más allá? Mira, por diversas razones, estas bandas son mutables, son fungibles. Sus líderes se van mutando en forma muy rápida, ¿ya? El hecho que tú tomes detenido a un líder de la banda no significa que la banda se va a extinguir, porque el negocio es tan grande y es tan importante y las ganancias ilícitas son tan inmensas que en definitiva permite que otras personas asuman el liderazgo con mucha rapidez. Para esto se requiere una investigación financiera importante, que no se ha hecho en definitiva, no en todos los casos se ha logrado. Hay avances importantes en el caso de investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual y asociada a droga. Hay otros avances importantes en el norte con la detención de el Estrella, del Satanás, respecto de digamos, del Tren de Aragua en ese sector, pero eso no implica que el Tren de Aragua u otras facciones de otras organizaciones criminales venezolanas o también colombianas o asociadas con chilenos se hayan instalado en Concepción, en Puerto Montt, porque los hay, qué sé yo, en Santiago y en distintas partes de Santiago. Te vuelvo a Ya. decir, yo creo que se requiere una información quizás más cruzada, avanzar en la investigación financiera sin duda, porque en eso no se ha avanzado. Sabemos que lo que se sabe, incluso si tú lees las noticias, es tremendamente lucrativo. Todo el dinero se va hacia Colombia o hacia Venezuela de vuelta por Western Union o por otros courier, en definitiva, pero lo que te planteo es que esto va a ser un trabajo no de un mes o de un año, es probable que involucre 2 o 3 años de actividad investigativa con mucho sigilo y con mucha, yo te diría, con mucha decisión. Dos puntos ahí, Luis, que tú mencionas. Uno, me interesa mucho que profundicemos en esta necesaria conexión con seguir la ruta del dinero, que es lo que siempre dicen los expertos en seguridad. Si tú no sigues la ruta del dinero, no vas a lograr desbaratar a los más grandes, por cierto, al Ujú. origen, ¿no? Que está generando este negocio lucrativo por un lado. Y lo segundo, que se desprende de lo que tú señalas, es que efectivamente hoy día lo que dicen también los expertos es que hay una diversificación de los mercados criminales, es decir, no todo es narcotráfico, tú mismo lo has dicho. Está el tema de la trata de personas, está el tema del comercio sexual. Hablemos de los dos puntos. Y el tráfico ilícito de migrantes, agrégale eso, A ver, ¿ya? eso. Ya. Porque eso parte en las líneas fronterizas de nuestro país, en el norte del país, para los rubros, para las demandas más altas que están en las capitales regionales. Parten por Colchane, parten por el lado de Arica, ¿no es cierto?, por la frontera con Perú, pero se dirigen ciertamente a Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Concepción, Puerto Montt. Yo te diría que son los destinos, por así decirlo, más utilizados por parte de las bandas organizadas criminales. Ahí es donde tienen su negocio más importante. Además, estas bandas digamos, han avanzado en tercerizar o una especie de dar franquicias por el propio negocio. Si tú quieres ser del Tren de Aragua, entonces vas a tener que tributar, es decir, pagar una determinada cuota, aunque sea de la misma nacionalidad y los conozca, si tú quieres seguir utilizando el nombre. Entonces, se ha diversificado tremendamente el negocio de la extorsión y el negocio de estas bandas criminales. ¿Y por qué estamos hablando de distintos delitos? Porque cualquier vehículo me sirve y cualquier camino me está llevando a Roma, que es en definitiva es ganar más dinero. Incluso el contrabando de cigarrillos en el norte también es una fuente muy lucrativa de ganancias. Pero este comercio de personas ha ido incrementándose en nuestro país en los últimos 5 años, yo te diría con una velocidad tremenda. Tanto es así, Mirna, que Ujú. mutó incluso el consumo de drogas en nuestro país. Al Tren de Aragua, y tú lo puedes hablar con muchos fiscales vinculados a esto, con policía de investigaciones, con carabineros, se le atribuye efectivamente el ingreso de la ketamina en los mismos años y con fuerza en los años, yo te digo, de la pandemia, con mucha fuerza, un poco antes del 2010, fines del 2018 aproximadamente. La ketamina subió en incautación en nuestro país en términos
que es superlativo, por así decirlo. Se dispararon las drogas sintéticas también. ¿Por qué? Porque son más fáciles de transportar, porque no tienes que llevar una tonelada de marihuana, ni tampoco, qué sé yo, 40 kilos de cocaína, sino simplemente llevas un frasco, ¿no? Una botella con 1 litro de ketamina, y con eso te permite diversificar tu droga e ir a las fiestas y venderla, lo que hoy día se conoce como TUSI, y que efectivamente se está produciendo en laboratorios pequeños del centro de Santiago o de otras ciudades de nuestro país. Bueno, Cuéntame. dime. Sí, por favor, termine ese punto, porque es que lo que tú señalas, claro, es un cuadro muy desolador, donde las personas, por cierto, se sienten viviendo en un clima de mucha inseguridad por razones evidentes. Y quiero vincularlo también a esta forma de actuar de estas bandas y de estos procedimientos que tienen por propósito, supongo, generar una señal. Cuando vemos, por ejemplo, personas que son asesinadas de manera muy cruel, con rasgos evidentes de haber sido torturadas, cuando incluso hemos sabido de casos de personas que son enterradas vivas. Eh, ¿Qué es lo que hay en esa forma de operar? ¿Cuál es y lo otro es, lo vinculo, ¿no? ¿Son solo situaciones que ocurren entre bandas? Es decir, como dijo en alguna oportunidad un expresidente de Ecuador, se matan entre ellos porque así se pensaba en Ecuador hasta que terminaron esas mismas bandas matando a civiles y a personas completamente inocentes, ¿no? Entonces quiero que me describas un poco ahí cómo se da esa situación en Chile. Yo, lamentablemente, Mirna, tengo que decirte que esto y a ti te consta, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, incluso a través del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía, cómo fue aumentando la organización criminal. La postura, esta idea, muy equivocada, por cierto, de que solo se matan entre ellos, entonces quedémonos tranquilos, que imperó en Ecuador. Mira cómo está Ecuador hoy día. Yo no digo que tengamos el mismo camino trazado. Digo que tenemos tiempo, no mucho, lamentablemente, porque esto ha avanzado de manera muy veloz, muy creciente. Digamos, todo este comercio ha implementado efectivamente una organización en las calles de nuestro país donde la gente ya incluso tiene miedo de denunciar, ¿ya? Y ese es el segundo paso que tienes, porque le estás entregando completamente la calle a las personas. Hoy día la gente extranjera efectivamente no denuncia, porque la consecuencia de la denuncia es el secuestro, la tortura o la muerte. ¿Por qué secuestran, torturan o matan? Secuestran por dinero, porque ese es el negocio. Es un tremendo negocio lucrativo. Y tú te das cuenta que incluso los montos son distintos: 4, 5, 7, 8, 10, a 40, 60, dependiendo un poco de la cara y del sector donde vivas, ¿no? Eh, Luego, en definitiva, ¿y por qué matan o por qué Claro, torturan y abandonan los cuerpos en Lampa, qué sé yo, en Paine? Lo hemos visto, aparece un cuerpo, qué sé yo, claro. en Paine, porque van marcando territorio. Son mensajes a la otra banda. Hasta ahora, efectivamente, lo que más tenemos son mensajes entre bandas. Y eso no puede significar que nos quedemos tranquilos, porque ese nivel de violencia en nuestro país no podemos acostumbrarnos. Debe perseguirse y castigarse. Lamentablemente, la eficacia investigativa no ha ido acorde con esto. El número de homicidios sin resolver con imputado desconocido ha crecido en términos también enormes. La propia policía, la propia fiscalía lo reconoce. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de esfuerzo investigativo detrás que debe ser mejorado en metas de gestión, yo diría, en exigencias internas, en autocríticas, ¿ya? En autocrítica. Yo diría que esto afecta directamente a la seguridad pública. Y hoy día somos el país que yo diría en el mundo, si no no conozco la estadística completa mundial, pero lejos en América Latina, que tiene mayor sensación de inseguridad. No obstante, no tengamos los niveles más altos de inseguridad de América Latina, seamos uno de los todavía más bajos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos crecido de manera muy rápida en el crimen violento y estamos sorprendidos, ¿ya? Pero más allá de sorprendernos, tenemos que actuar, ser capaces de actuar, de organizar nuestra seguridad, y estoy hablando incluyendo la seguridad privada, en pos de un objetivo común con metas comunes y una organización un poco mejor, Sí, con eficacia que la que tenemos Luis, hoy. se nos acabó el tiempo y nos está esperando nuestra entrevistada, pero no puedo dejar de preguntarte, por favor, te pido muy cortito respecto a lo que ha señalado el ministro de Justicia, que apunta a que la evidencia hoy justifica una cárcel especial para el crimen organizado.
¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, no me parece bien que el propio gobierno efectivamente avance en correr el cerco. Creo que es una de las medidas que hay que estudiar profundamente. Creo que hay que mirar algunos modelos, español, italiano, en fin, que es lo que me parecen más cercanos porque han tenido eficacia, sobre todo en Italia. Eh, Creo que los derechos fundamentales, por así decirlo, pueden ser mayormente restringidos, perdón que te lo plantee así, Sí, en por algunos supuesto. segmentos de inseguridad o de crimen, de organización que lesione gravemente la seguridad pública y la paz social. Eso pasa en otros estados democráticos del mundo. No tenemos que tener, yo diría, complejos en hablar de esto, porque en definitiva no podemos comparar un hurto o un robo por sorpresa del crimen que produce una lesividad bastante mayor respecto a la cohesión social, respecto a la seguridad pública. Luis, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tengo tanto más que preguntarte, pero te dejo súper invitado para otra oportunidad porque lamentablemente este es un tema que vamos a tener que seguir hablando. Que estés muy bien y Muchísimas muchas gracias. gracias, que estés muy bien, gracias, chao. Gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con Natalia Pergentili, vicepresidenta del PPD. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.